Hola, bienvenidos a todos al canal Anatomía de Primera. En el día de hoy vamos a hablar sobre cavidades corporales. Para ubicarnos en plano anatómico, tomamos estos dos cortes que corresponden a un corte sagital y a un corte frontal. Desde el corte sagital, nosotros podemos ver dos cavidades. Una que está ubicada en la región posterior, en lo que corresponde a la cavidad craneana, y por debajo el conducto vertebral ubicado en la columna vertebral, que es el punto donde vamos a encontrar alojados a los órganos del sistema nervioso central. En la porción superior el encéfalo y por debajo la médula espinal. Es decir, que vamos a tomar como referencia la caja craneana a partir de todas las suturas que conforman la estructura del cráneo, desde la calota en la región superior y la base del cráneo en la región inferior, y la articulación de todas las vértebras conformando la estructura de la columna vertebral, desde la región anterior con los cuerpos vertebrales y en la región posterior con las apófisis espinosas. En la primera parte vamos a encontrar el encéfalo formado por cerebro, cerebelo y tronco cerebral, y en el conducto vertebral ubicado en la región que corresponde a la columna vertebral, la ubicación y el trayecto en sentido cefalocaudal de la médula espinal. Si tomamos como referencia los cuerpos vertebrales y nos dirigimos hacia la región anterior, nos vamos a encontrar con la gran cavidad anterior, que corresponde a la cavidad torácica, por debajo la abdominal y en la porción más inferior la cavidad pélvica. En la cavidad torácica vamos a encontrar ubicados a los pulmones, el corazón, los grandes vasos. En la cavidad abdominal, los órganos que conforman todo el tubo digestivo, más sus anexos, y en la porción pélvica nos vamos a encontrar con los órganos intrapélvicos, entre ellos la vejiga urinaria, genitales masculinos, femeninos, y la porción terminal que corresponde al tubo digestivo, colon sigmoides, recto y la porción terminal del ano. Entonces, en la cavidad posterior o dorsal encontramos una región superior o cefálica y una región inferior. En la región superior corresponde al cráneo y la porción inferior al conducto o canal vertebral. La cavidad anterior o ventral, como mencionamos antes, dividida en tres partes: la cavidad torácica, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. Entre la cavidad abdominal y la cavidad pélvica tenemos un conjunto de fascias que formarían un límite entre lo que sería la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. Pero entre la caja torácica y la abdominal tenemos un límite bien marcado que corresponde al músculo diafragma. Primera porción entonces, cavidad craneal y conducto vertebral, que corresponde a la cavidad posterior desde la región superior hasta la inferior. Como habíamos mencionado anteriormente, la cavidad craneana se conforma por la articulación de los huesos planos a través de las suturas que conforman toda la estructura de la calota craneana y la base del cráneo para alojar, como dijimos antes, el encéfalo, formado por cerebro, cerebelo y tronco encefálico. La porción inferior, que corresponde al conducto raquídeo, conducto vertebral, conducto medular, contiene a la médula espinal, que es la porción terminal del sistema nervioso central, que se dirige en forma cefalocaudal desde la base del cráneo, siguiendo todo su trayecto por el conducto vertebral, que, como dijimos, se ubica dentro de la columna vertebral. El punto de transición es a través de la articulación que se da a nivel de la base del cráneo entre el hueso occipital y la primera vértebra cervical, que es el atlas. Cavidad craneal y cavidad raquídea, medular o vertebral. En este corte sagital, que corresponde a la estructura más superior, encontramos el cráneo con la parte superior que corresponde al techo o calota craneana, desde anterior hacia posterior con el hueso frontal, el parietal y en la región posterior el hueso occipital. Por dentro nos vamos a encontrar con la estructura del encéfalo, formado por, en este caso, hemisferio cerebral derecho. El izquierdo, por supuesto, también participa, lo que pasa es que el corte sagital en este caso nos permite ver solamente el hemisferio cerebral derecho. En la fosa posterior
apoyado sobre el occipital, el cerebelo, y hacia anterior y por debajo de los hemisferios cerebrales, el tronco cerebral o tallo cerebral, formado por 3 estructuras que son el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Acá destacamos dos componentes importantes del sistema nervioso central, que son el cuerpo calloso y el diencéfalo. Por debajo, la glándula hipófisis. Hacia la región anterior, las fosas nasales, con sus cornetes superior, medio e inferior, y por debajo la cavidad bucal, ambas separadas por el paladar óseo. La estructura de protección, aparte de, en este caso, la caja craneana, corresponde a las meninges o cubiertas meninges, que son membranas de protección de externo hacia interno, son la dura madre, aracnoides y pia madre, formando espacios a través también de los cuales circula otro medio de protección, que es el líquido cefalorraquídeo. En esta parte, o en esta vista, mejor dicho, tomamos una porción, lo que corresponde a la porción inferior de la base del cráneo o exocráneo, de la cual vamos a describir el agujero occipital o foramen magno, que es el punto de transición a través del cual termina el tronco encefálico a nivel del bulbo raquídeo o médula oblongada y comienza la médula espinal. ¿Qué destacamos de acá? El tamaño del agujero y ambos laterales, las dos superficies articulares que se llaman cóndilos del occipital, que se articulan con la primera vértebra cervical, que es el atlas, es la articulación entre la base del cráneo y el eje de la columna vertebral. ¿Qué otras estructuras podemos destacar ahora como importantes? En este caso el paladar óseo, el rafe medio y hacia ambos lados las estructuras que corresponden a las piezas dentarias que se insertan sobre el maxilar superior. Laterales al maxilar superior, las fosas cigomáticas. Y después la descripción de cada uno de los agujeros de la base del cráneo, que lo vamos a hacer cuando hablemos específicamente de las estructuras que entran y que salen, entre ellos los pares craneales. En este corte, a nivel también sagital, observamos todo el trayecto de la columna vertebral, con el desarrollo y el pasaje de la médula espinal, acá con el punto de transición que habíamos mencionado a nivel de la articulación entre la base del cráneo y la primera vértebra cervical, que corresponde en todo su trayecto a la médula espinal, en este caso a la porción cervical. En la porción media nos detenemos en la estructura de la columna vertebral torácica o dorsal, que corresponde en este caso a la porción de médula espinal de la región dorsal, y en la porción final entre la región lumbosacra nos encontramos con la última parte de la médula espinal con estructura circular hasta L2 aproximadamente, y después la parte final que corresponde a los filetes nerviosos terminales que forman la cola de caballo o caudaquina, que es la porción terminal del sistema nervioso central. Es decir que el sistema nervioso central va a estar alojado en todo su trayecto desde la región superior hasta la inferior, pasando por la cavidad craneal con el encéfalo, volvemos a repetir sus estructuras, cerebro, cerebelo, tronco encefálico, a su vez el tronco formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, y en la porción inferior desde el agujero occipital hasta la porción terminal de la columna sacrococcígea, la médula espinal. Nos vamos a ubicar ahora por delante de la columna vertebral y nos vamos a situar en lo que corresponde a la región anterior, en este caso formada por la cavidad torácica y la cavidad abdominopélvica. Acá tenemos un punto de referencia importante para la división o para la subdivisión de esta cavidad anterior, que corresponde al músculo diafragma abdominal. En este caso, el diafragma abdominal nos divide esta cavidad anterior en las dos regiones, que son la torácica por arriba, por la región superior, y la abdominopélvica en la región inferior. Es importante destacar la presencia del diafragma porque es un músculo que participa tanto de la mecánica ventilatoria como a nivel de la contención y de los órganos que están en la región intratorácica y de contención para la porción superior de los órganos intraabdominales. Es un músculo que también está emparentado directamente con lo
que es la mecánica ventilatoria en el movimiento de la caja torácica, y lo diferenciamos de lo que va a ser el diafragma inferior, que también va a subdividir la cavidad abdominal de la cavidad pélvica. Los dos cortes que vemos acá corresponden a un corte sagital y a un corte frontal que nos permiten los dos destacar justamente la región anterior, diferenciando la cavidad torácica de la cavidad abdominopélvica, tomando como referencia que en la región posterior nos encontramos con la columna vertebral. Vamos a ubicarnos ahora dentro de la gran cavidad anterior en lo que corresponde a la cavidad torácica. La subdivisión de la cavidad anterior en región torácica o cavidad torácica y cavidad abdominopélvica está dada principalmente por la presencia del músculo diafragma. Vamos a situarnos en la parte superior, o sea, por arriba del músculo diafragma, superiores al diafragma, y nos vamos a encontrar con la cavidad torácica que se divide en tres partes. Primero, dos cavidades pleurales. Cuando hablamos de cavidades pleurales nos referimos principalmente a una membrana que cubre a los dos pulmones que se llama pleura. La pleura se divide en dos hojas, una pleura parietal y una pleura visceral. Cuando esa pleura abraza a los dos pulmones, hablamos de esas dos cavidades pleurales y en su interior la presencia de los dos órganos contenidos a nivel de la pleura parietal. La visceral es la que está adherida directamente al órgano. En la porción central nos encontramos entre ambos pulmones con la cavidad mediastínica o mediastino. En este caso con la presencia del corazón, y hacia la región superior vamos a ubicar también la tráquea, el esófago y los grandes vasos. Entre ellos describimos acá el trayecto de la aorta que tiene su origen a nivel del ventrículo izquierdo, forma el callado aórtico y luego la aorta descendente, que viaja por el tórax para luego atravesar o pasar, mejor dicho, a la cavidad abdominal, atravesando el orificio aórtico sobre la parte superior que corresponde a la cúpula del diafragma. Vamos ahora a la otra porción que nos va a dividir a este mediastino en tres partes, un mediastino superior y un mediastino inferior. ¿De qué manera nosotros vamos a tomar un reparo, una referencia anatómica para llevar a cabo esta edición? Trazamos una línea imaginaria en sentido anteroposterior que se dirige desde la articulación del mango del esternón con el cuerpo hacia la región posterior en dirección a la columna vertebral, terminando aproximadamente a nivel de la quinta vértebra dorsal o torácica. Si vemos el trayecto de la línea, fíjense que pasa por la parte que corresponde a la porción terminal que va a articularse con el borde externo del esternón y en sentido posterior se dirige, como habíamos mencionado antes, hacia la columna vertebral. Quiere decir que por arriba de esta línea vamos a hablar del mediastino superior. Por debajo de esta línea, hasta la cúpula del diafragma, hablamos del mediastino inferior, que a su vez se divide en tres partes. Vamos a mencionar, se divide en una parte anterior, media y posterior. Vamos a comenzar con la parte media, o sea, mediastino medio. El mediastino medio es donde está ubicado el corazón. Así como los pulmones estaban envueltos por una membrana que es la pleura, el corazón también está envuelto o recubierto por una membrana que se llama pericardio, que se divide en dos hojas, un pericardio seroso y un pericardio fibroso. El seroso es el que está adherido al órgano y el fibroso es el que está adherido a la pared de la región torácica. Entre estas dos hojas de pericardio circula un líquido que se llama líquido pericárdico, que por supuesto cuando aumenta de tamaño lo que hace es comprometer la función normal del corazón a nivel de la sístole y de la diástole y lo llamamos pericarditis. Entonces, el mediastino medio, formado por la cavidad pericárdica, en este caso el corazón, envuelto en sus dos láminas de pericardio, el seroso y el fibroso. Ahora sí, nos vamos al mediastino anterior. El mediastino anterior tomamos como referencia la cara posterior del esternón hasta el pericardio. Acá nos vamos a encontrar con el timo, que
es una glándula que está encargada de la síntesis de células T para el sistema inmunológico, que involuciona con el tiempo y se transforma en tejido graso. Y por detrás del pericardio, acá nosotros lo que hacemos es tomar una vista lateral. En esta vista lateral lo que hacemos es una resección completa de lo que sería la cintura escapular, haciendo una desarticulación y una sección de los arcos costales desde la región anterior hacia la posterior, liberando, en este caso, los dos pulmones para dejar expuesta en su interior toda la porción que corresponde al mediastino posterior, porque si no estaría ocupado por el pulmón y no podríamos ver ninguno de los vasos que nacen de las aurículas ni los ventrículos cardíacos, ni tampoco la arteria aorta. Por lo tanto, de esta manera podemos observar completa la profundidad que presenta la cavidad mediastínica posterior. En este caso, con la presencia de la arteria aorta, en este caso sería aorta descendente o aorta torácica, y el esófago, el órgano que corresponde al aparato digestivo y que viene de su descenso a nivel de la cavidad faríngea, en este caso pasando el conducto o atravesando el conducto torácico superior, dirigiéndose por el tórax, y que al igual que la aorta, ambos elementos van a pasar al abdomen, cada uno por orificios distintos a nivel de la cúpula del diafragma. La aorta lo hace por el hiato aórtico y el esófago lo hace por el hiato esofágico, los dos ubicados en la porción superior que corresponde a la cúpula diafragmática. Por lo tanto, entonces, nos queda ahora anatómicamente ya la división completa del mediastino. A través de la línea que habíamos dicho, trazábamos desde el esternón hacia la región posterior de la columna torácica o dorsal, por arriba de la línea del mediastino superior, por debajo del mediastino inferior, y a su vez el inferior lo dividimos en anterior, medio y posterior. Acá tomamos también como referencia la misma región, o sea, la región torácica, pero en este caso no resecamos la porción de la columna vertebral, sino que vamos a tomar como referencia el esternón, el corazón, la arteria aorta, el esófago y la columna vertebral. De esta manera, acá observamos la división en mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. La línea, en este caso, es una línea no tan oblicua sino recta, pero que se dirige también en sentido antero-posterior, desde la articulación entre el mango manubrio del esternón y el cuerpo hasta la región posterior como límite entre la cuarta y quinta vértebra dorsal, que esto puede ser variable, incluso al trazarla en forma más oblicua puede llegar a la articulación entre la quinta y la sexta vértebra dorsal. Mediastino superior, mediastino inferior, y a su vez el inferior lo dividimos en anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Tomamos como referencia acá, en la región superior, el primer arco costal y en la porción inferior el músculo diafragma. También podemos observar en el mediastino superior, para poder distinguir los órganos, la tráquea, el esófago posterior a la tráquea, y si ya nos vamos ahora al mediastino inferior, la tráquea ya se dividió en sus bronquios para ubicarse dentro de las cavidades pulmonares. Continúa la aorta descendente en presencia del esófago y, como habíamos mencionado antes, los dos elementos atravesando cada uno sus orificios para ingresar desde el tórax hacia la región abdominal. De esta manera nos queda dividido y subdividido, o subdividida mejor, la cavidad torácica en la cavidad mediastinal. Continuemos ahora con la gran cavidad anterior dividida en la cavidad abdominopélvica. Anteriormente habíamos hecho la descripción de la cavidad torácica con las dos cavidades pleurales y su mediastino, y ahora nos vamos a ir por debajo de la región torácica, en este caso tomando como reparo anatómico el músculo diafragma, tanto en la región lateral como en la región anterior. Acá vemos el diafragma, cómo se extiende a través de su forma de cúpula en sentido anteroposterior y en sentido laterolateral, abarcando toda la superficie, en este caso, que corresponde a la porción inferior del tórax y por su cara anterior a la cara
inferior de la cavidad abdominal. Acá vemos la cavidad abdominal y por debajo la cavidad pélvica. Cavidades en la región abdominal vistas desde la región lateral y desde la región anterior. La cavidad pélvica también observada desde la región lateral y desde la región anterior. Acá el límite anatómico no es tan preciso, sino que lo da la división entre el anillo pélvico superior y el anillo pélvico inferior, que vamos a ver después a través de la articulación de los huesos coxales. Es mucho más clara la división anatómica o la separación de las cavidades, en este caso entre el tórax y el abdomen, a través de la presencia del músculo diafragma. La cavidad abdominal, al igual que, por ejemplo, habíamos mencionado en el sistema nervioso, su protección o recubrimiento por las meninges, dura madre, aracnoides y pia madre. Los pulmones cubiertos por la pleura parietal y visceral, y el corazón cubierto por el pericardio, seroso y fibroso. La cavidad abdominal se encuentra recubierta o tapizada por otra membrana que es de tipo seroso, que se llama peritoneo. Es decir, que el peritoneo abarca, o sea, observándolo desde la región lateral, su posición anteroposterior y desde la región superior hasta la inferior. Acá lo podemos ver remarcado en la porción superior. Fíjense que toma como límite la porción que corresponde al diafragma en contacto directo con el hígado, su descenso por la pared anterior de la cavidad abdominal, la porción inferior antes de introducirnos dentro de la pelvis y hacia la región posterior, tomando contacto casi directo con los cuerpos de las vértebras. En este caso, de la columna lumbar y la parte final de la columna dorsal. Acá lo podemos ver el peritoneo. Si nosotros queremos observar el peritoneo y hacemos una disección en un preparado, lo primero que tenemos que atravesar de externo a interno es la piel, por debajo del tejido celular subcutáneo, por debajo de la pared abdominal. En este caso, si nos vamos a la región anterior, nos vamos a encontrar con el músculo recto mayor o recto anterior del abdomen, con la prolongación aponeurótica de los oblicuos mayor, menor y el transverso. Y por debajo de la pared muscular nos encontramos con la membrana que recubre a los órganos, que es el peritoneo. Para poder acceder a las vísceras abdominales tenemos que disecar en forma, en este caso, desde la región superior hasta la inferior, por la región anterior de la cavidad abdominal. Habiendo resecado el peritoneo, ya nos encontramos directamente con los órganos intraabdominales: estómago, hígado, vesícula biliar, vaso, los riñones con sus glándulas suprarrenales en el polo superior, el páncreas, el intestino delgado, el intestino grueso y el esófago. Solamente de estos órganos, después cuando hablemos de anatomía de la cavidad abdominal o esplagnología, vamos a ver cuáles son las pequeñas porciones que podemos encontrar sobre el peritoneo o por detrás que corresponden al retroperitoneo. Principalmente los órganos retroperitoneales van a ser los riñones, el páncreas y una porción del intestino delgado que corresponde al duodeno. Una vez ya resecado el peritoneo, nos encontramos directamente con la cavidad abdominal y los órganos que están presentes en ella. Vamos desde la región superior hasta la inferior: hígado, con su lóbulo hepático derecho, lóbulo hepático izquierdo. Por debajo del lóbulo hepático derecho, en su cara inferior, la vesícula biliar. El estómago, con sus dos curvaturas, la menor y la curvatura mayor. Su parte terminal, que es donde comienza el intestino delgado, en este caso el duodeno, para continuarse con el yeyuno y con el ilion. En la porción más lateral, en el lado izquierdo del estómago, nos encontramos con el vaso. Volviendo al intestino, continuamos con el intestino grueso: apéndice, ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente. Y para ver la porción terminal, que se ubica dentro de la pelvis, que corresponde al colon sigmoides, al recto y al ano, tenemos que separar todos
mejor dicho, todas las asas que corresponden al intestino delgado. Acá vemos una pequeña porción de la vejiga urinaria que es intrapélvica. Para destacar acá, en el intestino grueso colon, el ángulo hepático y el ángulo esplénico. El ángulo hepático se relaciona con la cara inferior del hígado y el ángulo esplénico se relaciona con la porción inferior que corresponde al vaso. La misma imagen, pero ahora habiendo resecado todas las vísceras abdominales que están sobre el peritoneo, nos vamos a una posición que llamamos retroperitoneal. Acá nos vamos a encontrar con los dos riñones, en el polo superior las glándulas suprarrenales. Acá nos encontramos con la vena cava inferior, que en este caso tiene un sentido ascendente porque viene con toda la sangre carboxigenada de la región inferior, miembros inferiores, región intrapélvica, vísceras abdominales, y asciende para desembocar en el corazón derecho a nivel de la aurícula, atravesando, en este caso, el agujero de la vena cava inferior, que corresponde o que está, por supuesto, delimitado por el diafragma. O sea que esta vena cava inferior pasa desde la cavidad abdominal hacia el tórax, también atravesando el diafragma. Los otros órganos que mencionamos son el páncreas, el intestino delgado, primera porción que corresponde al duodeno, que a su vez se divide en 4 porciones. Y acá nos encontramos ya con la aorta abdominal, dirigiéndose hacia la porción inferior para distribuir su sangre en toda la región intraabdominal, a partir de, por supuesto, de sus ramas colaterales, y en los miembros inferiores. Pasamos ahora a la cavidad pélvica. La cavidad pélvica está ubicada por debajo de la cavidad abdominal sin tener un reparo anatómico tan preciso y tan claro como encontramos, por ejemplo, en la separación entre el tórax y el abdomen en relación al músculo diafragma. Esta cavidad pélvica la encontramos entonces en la porción inferior de toda la gran cavidad anterior, por debajo de la cavidad abdominal. Por supuesto la apreciamos desde la vista lateral y desde la vista anterior. Ahora, la pelvis es una estructura ósea que está formada por la articulación de dos huesos planos muy grandes y anchos, que son los dos coxales. En este caso observamos el coxal derecho y el coxal izquierdo que se articulan y cierran la pelvis en la parte posterior con la anteúltima porción de la columna vertebral que corresponde al hueso sacro. Esta articulación se llama articulación sacroilíaca. Hacia la región anterior, la pelvis se cierra formando la sínfisis pubiana. Este hueso coxal es un hueso, como dijimos antes, plano, de estructura ancha muy grande, que se divide en tres porciones, que son el ilion, el isquion y el pubis. La confluencia de esas tres porciones forman toda la estructura ósea, que luego dosificada forma este hueso que es el coxal. La pelvis, entonces, como dijimos recién, entonces es una estructura ósea y que anatómicamente, a partir de un accidente óseo que encontramos en la cara interna del hueso coxal llamado línea innominada, que es esta que está marcada acá, que la podemos describir de esta forma circular justamente por la articulación de los huesos coxales con el sacro y los coxales entre sí, van a formar dos regiones. Por arriba, lo que vamos a llamar pelvis mayor, con el contenido del intestino delgado, intestino grueso y el útero grávido cuando está aumentado de tamaño en el embarazo en las mujeres. Por debajo nos vamos a encontrar con la pelvis menor. En la pelvis menor vamos a encontrar el recto, colon sigmoides, parte terminal del intestino, el útero no grávido y la vejiga urinaria. Es decir que esta división anatómica por parte de la línea innominada nos divide la pelvis en una pelvis mayor por arriba y una pelvis menor por debajo. Todo lo que queda en la porción inferior va a estar tapizado por los músculos de la región inferior de la pelvis, o también llamados músculos del periné, que más allá de la contención que dan en sentido descendente, o sea, de todos los órganos intraabdominales e intrapélvicos, nos vamos a encontrar con la fosa isquiorrectal,
y vamos a ubicar la presencia de los dos esfínteres anales que se contraen y se relajan justamente gracias a la función de estos músculos que están a nivel del piso pélvico. Esta misma pelvis nosotros la podemos ver a través de un corte sagital habiendo resecado la otra porción de la pelvis, o sea, la otra mitad, que es lo que terminaría de cerrar el anillo pélvico. Acá trazamos la línea innominada, o sea, la trazamos sobre la línea innominada, mejor dicho, y por arriba nos vamos a encontrar con la pelvis mayor y por debajo con la pelvis menor. Acá podemos destacar sí la presencia de las tres estructuras que conforman el coxal: el ilion, el isquion y el pubis. En la parte posterior, el hueso sacro con su promontorio y la porción terminal de la columna vertebral con el coxis. Muchas gracias por participar de la clase. En clases posteriores seguiremos avanzando sobre cada una de las cavidades con cada uno de sus órganos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.